Antes de empezar, queríamos pedir disculpas porque en este episodio tuvimos unos inconvenientes con el audio, pero nos parecía que a pesar de ello, el episodio había quedado muy bien como para no subirlo. Ahora sí. Bienvenidos a un nuevo episodio Cuando no sepa te lo digo. En este episodio vamos a tratar un poco los 80 años de John Lennon, ya que esta semana en la que estamos grabando él estaría cumpliendo 80 años. En esta oportunidad solo vamos a estar mi persona Claudio Di Facio y Ricardo Martínez discutiendo un poco sobre lo que significa su música, su legado y para hacerlo y para un poco investigar o refrescar la información sobre él, escuchamos un programa que hizo la BBC, particularmente un podcast con su hijo Sean Lennon, en donde hablan con personas muy cercanas a él y sobre su música, habla con Elton John, Paul McCartney y su hermano. Bueno, mira, a mí el programa me pareció increíble. Me pareció que estaba súper bien, como lo mencionan ahí. Por ejemplo, la entrevista que le hace Sean a Julian es como la primera vez que hablan ellos abiertamente de su padre y cómo fue su relación, las cosas que vivieron. Y claro, te enteras de muchas cosas que, por más que puedas conocer de los Beatles, de sus hijos no conoces tanto. O sea, no es tan del conocimiento popular, pues, como en sus vidas. Una cosa que me pareció como muy intensa es una cosa que, claro, que a los dos les pasó, que llegaban a clase, pero sobre todo le pasó a Julian, y hablaba de que, bueno, este es Julian, el hijo de John Lennon. Imagínate o sea, que te presenten así, primer día de clases de lo que sea, estés en el colegio tal o en la universidad. O sea, es una cosa como... es muy fuerte, es Y muy aparte como intenso. niño te genera una presión rara, que ya te ven diferente, te ven como una persona alejada, que no los va a entender de repente porque tienes un papá que es probablemente la estrella más grande del mundo en su momento. Entonces eso genera una presión súper rara. A mí la entrevista con Julian me gustó mucho porque ellos dieron unos datos interesantes que yo no tenía ni idea, de repente tú sí lo sabías, que ellos iban al estudio con John y él los ponía a tocar un instrumento o algo así y los grababa sin que ellos se dieran cuenta. Y esas grabaciones terminaron en algunas canciones, cosa que me parece genial. Sí, eso es súper cool. O sea, que los integre y que, ¿sabes? Como que al final formase parte de su música, de toda la creatividad que tenía John en sus discos, ¿sabes? Como que meter a sus hijos también es una cosa súper cool. Con Sean que lo grabaron de pequeño, tiene conversaciones con Johnny, tiene conversaciones con Yoko, Yoko. ¿sabes? Está ahí y como que todo el mundo lo ha escuchado, todo el mundo sabe que es él, y de hecho él habla de que hay muchas veces que como que no le gustaba tanto, que no le gustaba su voz, que le parecía raro, pero después como que se acostumbró. Bueno, yo admito que yo nunca lo había escuchado porque no soy muy conocedor de su discografía solista. Entonces eso me sorprendió muchísimo en esa parte de las entrevistas. Claro, ya después también la cosa, por ejemplo, con los Beatles es que tú puedes, o sea, te puede gustar muchísimo. Ellos como grupo te pueden gustar en El su grupo más primera grande de la historia. etapa, obviamente, pero te puede gustar, te puede gustar más o menos, como ejemplo, la primera etapa o la segunda etapa ya más Más experimental, psicodélica. Sí. o más bien que te guste alguno de ellos solista y que pues los Beatles te gustan un par de canciones, pero tampoco tanto y que te haya gustado más lo de ellos de solista. O sea, tienen mucho, o sea, al final eran cuatro dentro de todo. Ringo es como que el Y que menos cuatro, ha generado exacto. música, pero sin embargo lo ha hecho. Y también tiene cosas súper interesantes. O sea, todos tienen cosas súper interesantes. Igual,
yo diría que en el orden en el que componían en la banda. O sea, John y Paul, que escribían Sí, ellos eran ellos los monstruos todo. creativos de la banda. Exacto. O sea, ellos escribían todo y obviamente esto es lo que se representó después en sus carreras solistas. O sea, los dos tienen una cantidad enorme de discos y de cosas experimentales. Y después obviamente viene George y después viene Ringo. Y de este programa, obviamente la mejor parte es la entrevista con Paul McCartney, que creo que lo podemos dejar para hablar al final. Me llamó mucho la atención, es la primera entrevista que es a Elton John, que es otro gigante de la música, un monstruo también, que él siempre estaba como starstruck de ser amigo de John Lennon. Él no se lo creía, él decía, yo amaba a los Beatles, yo admiraba a este señor desde pequeño y ahora soy su amigo, hago música con él, no lo puedo creer, aún ya siendo una estrella grande en la música. Eso me pareció como que, wow, qué impacto esta persona, John Lennon, para que una persona como Elton John se sienta de esa forma, ¿no? Sí, obviamente, es que, o sea, ya los Beatles, ¿sabes? Eran muy grandes cuando Elton se pone a hacer música, o sea, cuando empieza a ser conocido, más bien, porque hace música también bastante joven como ellos. Pero, ¿sabes? Cuando es conocido ya los Beatles eran súper grandes. Entonces, yo creo que cualquier persona eh, que obviamente si vives la época, o sea, sabes la inmensidad, lo potentes que eran y es que tiene que ser una cosa, o sea, por más Elton John, o sea, porque obviamente Elton John es Elton John, o sea, Elton John es muy grande, pero coño, es que son los Beatles, o sea, son los Beatles y Existirá. Era John, o sea, es que no Sí, es sí, cualquier cosa. era él, Sí, 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 era sí. él, él era, él era Superman, él era una persona diferente, o sea, yo me lo imagino a él entrando a un lugar y no solo por ser John Lennon el famoso, sino nada más por su personalidad o por, digamos, lo que él transmitía, él hacía que todo el mundo se quedara como impresionado. Eso es lo que él me transmite a mí. También como que hay muchas cosas que mencionan en la entrevista que, claro, nosotros nos podemos imaginar un montón de cosas de cómo sería John, pero tristemente No, tenemos solamente hasta el 80, o sea, tenemos 40 años de John Lennon y ya está. Y, y ya él tiene 40 años de muerto, qué impresionante. sí, sí, tiene 40 años de muerte. Es muy fuerte, es muy fuerte, Sí, es muy fuerte. Sí, 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 o demasiado. sea, es que es muy fuerte. Existirá, no sé si tú lo sabes de repente, algún video, algún Blu-ray o alguna grabación de ese concierto en Thanksgiving en el Madison Square Garden que Elton John lo sacó a cantar después de que él tenía años sin montarse en un escenario. Existen, existen. No sabes. Pero como el concierto entero, porque en verdad me llama mucho la atención verlo y ver qué pasó ahí. No sé si el concierto entero, no lo sé. O sea, tendría que buscarlo porque esa parte no la tengo del todo, como diría, masticada. Pero sé que existen partes y que es un concierto interesante. O sea, último Claro, performance. porque lo mataron a los meses, lo mataron los meses, las semanas, lo No, el mataron ahí mismo. concierto, ese concierto fue, si no me equivoco, en el 74 y él murió en el 80. ¿Sí? Pero no dio tantos conciertos No, después. Yo no, no pensaba dio que sí. conciertos después. No dio conciertos Ah, después, dio, no o creo, no sea, sé. hizo discos, hizo un montón de cosas, hizo como todas estas, porque tú sabes que él tenía también una cosa como un récord que lo perseguía, o bueno, lo tenían vigilado eh, los servicios de seguridad, Del FBI, sí, ¿no? porque era como ¿Por qué era instigador eso? y tal, y Ah, aparte era como sí, revolucionario. era revolucionario. Tenía todas las protestas estas en contra de la guerra, todo lo que hicieron él
él y Yoko en Bélgica, si no me equivoco, con lo de Bad Peace, Her Peace, ¿sabes? Todo ese movimiento era como, no sé, ¿sabes? Había como mucho, hacía mucho ruido. Y claro, Menos mal que te tenemos en este podcast porque yo no sabía nada de eso, no tenía idea. bueno, sé mis cosas, no Ahora, todo, pero sé mis cosas. sí, antes de entrar en la parte de Paul McCartney, te quiero preguntar, ¿tienes algún top de, por lo menos, disco o canción del solista o en los Beatles que tú digas como que, bueno, estas tres, cuatro son las que yo considero sus mejores composiciones o las más impactantes? Bueno, a mí me gusta como estuvieron de acuerdo Johnny y Julian en la entrevista, que no tienen un favorito. O sea, yo creo que igual tener, o sea, canciones favoritas, tanto de los Beatles como de ellos solistas, está difícil. O sea, a mí me parece una cosa súper difícil. Yo no, o sea, personalmente no tengo una que diga, esta es mi canción de ninguno. O sea, hay varias que me gustan, pero definir una favorita no. De los Beatles, por ejemplo, Yo pensé, eh, ajá, dime. tengo Sgt. Pepper, que eso podemos hablar ahorita de la historia que tengo yo con Sgt. Pepper. Y Ujú. de John, de Pensé que ibas a decir el cliché de Imagine, pero no creo. no, es que de John es difícil porque tiene muchas cosas que son muy experimentales que fue sacando con Yoko, o sea, como que cada vez se empezó a poner más experimental, se empezó a poner como... Y a la vez como más Sí, rudimentario, menos producción, más como más feeling. exacto, exacto, exacto. Era muy como quitarse un poco, no sé, si El manto Beatles y ponerse el manto John pop, Lennon. el lado hiper pop así como de masas y que lo fueron haciendo al ver al final de los años de los Beatles. O sea, no era lo mismo que hacían al principio que los que hacían al final. Hubo una evolución muy grande. No, Pero claro, él cuando sale sigue teniendo una parte Beatle, ¿no? Obviamente, porque es parte de los Beatles y no hay claro, manera es él. de quitarse eso. O sea, hay muchas cosas que son muy Beatles. Pero yo digo que sí, que Yoko también le ayudó muchísimo a eso, a separarse un poco y buscar más o menos como que lo que él quería. Entonces, dentro de eso, yo diría que, que Plastic Ono Band sería como el que más me gusta, yo diría. Tiene cosas muy interesantes. Tiene en, en la misma entrevista, bueno, en el mismo especial que hizo la BBC del cumpleaños. Bueno, para continuar con el episodio, vamos a hablar un poco sobre la entrevista que le hizo Sean a Paul McCartney. ¿Qué rescataste tú de ahí? ¿Qué viste tú algún dato que no supieras de toda la historia que tienen ellos juntos? Bueno, me pareció súper cool en un momento en el que Paul dice como que se alegraba de que en verdad no fuese, o sea, que ellos no fuesen músicos, porque estaba hablando como de las inseguridades que tenía John. Y, a ver, que hay una cosa que no se menciona en la entrevista y tal, pero una cosa que yo sé de otras cosas que he leído y que he visto en otros momentos, es que llegó un momento en el que John empezó a pedir que le distorsionaran la voz, como que no le gustaba tanto su voz y tal, entonces empezó a distorsionarla. Y es cuando empiezas a ver en los Beatles ya unos cambios en la voz de Lennon y está eso, está distorsionada, hay como unos efectos un poco extraños que se potencian muchísimo en sus discos de solista, porque ya era como, soy libre, ¿sabes? Puedo hacer lo que yo quiera. Claro. Entonces, también parte de eso, parte de lo de
que no, ¿sabes? Que ninguno de los dos fuese músico de verdad. Sí es verdad que Paul sabía un poco más de música, pero que bueno, que fueron aprendiendo un poco como en el camino, porque la fama les llegó bastante rápido y ellos fueron tocando y componiendo así más o menos, bueno, vamos a dar aquí, aquí y allá, pero, ¿sabes? Tampoco es que decías, oye, son tal multiinstrumentistas todos y, o sea, después, por ejemplo, George sí también empezó que sí a tocar el sitar, que es una cosa demasiado complicada, o sea, yo veo tocar el sitar como una Sí, cosa súper loca, pero sí, bueno, sí, sí, ese es otro planeta. es una locura. Pero, pero eso, o sea, yo creo que es como súper bonita la parte en la que Paul, hablando de eso, dice como, bueno, que al final, ¿sabes? Todos somos humanos y pueden estar como, ¿sabes? Porque al final están idolizados todos, o sea, todo, Sí, tanto claro. él como John, como sus hijos, como Yoko, que todos están, ¿sabes? Ellos Todos ya no son, son humanos, ellos son como entes, como sí, 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 una sí, son, caricatura, ¿sabes? son dioses que estaban como más allá de la música, es una cosa increíble. Entonces, claro, él también como que en ese momento pone como un pie en la tierra, ¿no? Y dice, oye, o sea, también somos humanos y también, como todo humano, tiene sus inseguridades en el arte y la manera de expresarse que sea la que tiene esa persona, que en este caso la de ellos Claro. es la música. Entonces, claro, es totalmente entendible que, que bueno, que hicieran las cosas por divertirse, que experimentaran. Y aparte eran amigos, lo hacían para pasarla bien juntos. Claro, Una cosa que yo rescato de la entrevista, que él dice que aún con sus 80 y pico, no sé cuántos años tiene Paul McCartney, cuando él está componiendo y no le gusta lo que está haciendo, se pregunta qué diría John. Eso me parece increíble. eso fue súper 40 cute. años después, eso me parece, primero, una conexión de amistad y de cariño que ellos tenían brutal, pero que aún lo considere después de su muerte como una guía o como una persona en la que se pueda apoyar o confiar para hacer su propia música, me parece fantástico. O sea, habla mucho de lo que era John Lennon en el ámbito musical. Eso me parece increíble, de verdad. Sí, 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 totalmente. Así es que, de hecho, hay un momento eh, cuando recién están separados que, que claro, que estaban peleados, o sea, no, ¿sabes? Un tiempo que no se hablaron y no se llevaban nada bien y tal. Y que claro, que obviamente los dos estaban tristes, o sea, era como, sí, estamos molestos y tal, pero están tristes porque llevaban una amistad demasiado larga. Pero que Paul dice que tenían como una competencia amistosa, que veían que uno sacaba un disco y era como, ah, mira, ¿qué tal el disco de John? Bueno, déjame hacer algo mejor, pero mejor no como voy a aplastarlo, sino mejor como tengo una motivación para sacar algo mejor. Pero ellos después se reconciliaron, no sé cuánto tiempo después, pero ya fue como algo importante para él reconciliarse con su mejor amigo y creo que hicieron alguna música juntos luego, no estoy muy seguro. Tuvieron pequeñas cosas, pero propiamente así no. O sea, hay cosas que después rescató Paul en discos posteriores y tal, pero Ahora, Ricardo, te quiero preguntar, ¿cuál es tu historia con Sgt. Pepper? mi historia con ¿Por, Sgt. Pepper. por qué es un disco tan importante para ti y cómo llegaste a tenerlo en original? Bueno, a mí siempre me encantó Sgt. Pepper, era como mi disco favorito y nada, o sea, yo lo quería, pero bueno, tampoco es que lo Era veía, fácil de sí, no conseguir. lo veía accesible. Esto hablando de tenerlo en vinil, no de tenerlo en un Original, CD o lo que exacto. sea, sino de tenerlo en vinil porque me parecía, aparte, hay muchas cosas de esa época en las que se trabajaba, obviamente, no solo la música, sino que después toda la fotografía
y todo lo que iba a ser la iconografía de ese disco, pero para un tamaño gigantesco, que era el tamaño del vinil. Entonces, claro, no es lo mismo ver la portada de Sgt. Pepper, tanto en digital como en un cuadrado de un CD, como en uno de un vinil. O sea, es bastante interesante la diferencia y que después lo abres y tal y tienes, pues, diferentes cosas dependiendo de los viniles. Tienes diferentes, o sea, algunos tienen los libros y tienen más cosas, otros no, tienen como unas ilustraciones por dentro. Pero bueno, el punto es que lo quería, pues lo había buscado tal, pero no lo había encontrado. Un día estábamos tú y yo en Toronto y estuvimos caminando por ahí. Un Era un festival. festival, ¿no? Sí, era un festival, Sí, en un festival. no recuerdo Como de de verano qué. en la ciudad. Era, o sea, había conciertos y cosas y distintos puestos de comida, ¿sabes? Es un típico festival eso de verano. Estamos hablando hace casi Hace 10 casi 10 años, años. sí, Nosotros teníamos 15 y nuestra vida era escuchar música. Eso era lo que básicamente. hacíamos. Íbamos a tu casa a escuchar música todo el día. Básicamente. No teníamos otra ocupación ni otra Sí, preocupación en nuestra vida. Lo cual estaba bastante bien. exacto. Súper. Y nada, de repente veo una, o sea, parecía como una librería de estas antiguas, pero era una tienda de Ujú. discos, blanca con unos ventanales así como grandes, bastante inglesa, la verdad. Lo Y nada, recuerdo. entramos y me pongo a buscar, encuentro, o sea, obviamente había varios viniles de los Beatles, pero encuentro el de Sgt. Pepper perfecto con el plástico para guardarlo y todo, o sea, Original, todo todo. estaba Todo. tal cual, tenía un poco de rayones el plástico y todo, pero el plástico, ¿sabes? El cartón en sí estaba perfecto. Y fue como, lo necesito. Sí, claro, ese es tu tesoro, ese es tu tesoro. Pero algo que yo recuerdo es que tú al principio dudaste un poco porque no era barato. Fue un disco, me acuerdo que te costó una plata, o sea, que en ese momento era como que, cónchale, es un gasto que puede ser innecesario. Y entre los dos yo te decía, dale, cómpratelo. Y tú, bueno, dale, me lo voy a comprar. Pero después dudabas Es hasta que verdad, tomaste la decisión y creo que fue una gran es decisión. verdad, es verdad, tienes razón, fue así. Este disco, yo recuerdo verlo en tu casa cada vez que iba y decir, wow, o sea, increíble tenerlo porque yo creo que ni siquiera lo escuchamos en tu tocadisco, sino lo tenías como de Lo colección escuchamos una vez, y era lo increíble. escuchamos una vez, ¿Sí? sí, No me una acuerdo. solamente. No me acuerdo. Una solamente porque dije, Bueno, mira, no lo podemos rayar. de verdad que, exacto, valió demasiado la pena comprarlo y con eso, con eso podemos pasar a la última sección de esta conversación, que es nuestras recomendaciones que hacemos en todos los episodios, pero estas son con temática Beatles slash John Lennon. Por mi parte, que no soy muy conocedor, sí los escucho, sí conozco muchas canciones, quisiera proponer una canción de los Beatles y una de John Lennon solista. La que quiero proponer de los Beatles, o no proponer, recomendar es la palabra, es Hey Bulldog. No sé si la compuso él solo o la hizo junto con Paul McCartney, pero creo que es una canción que no todo el mundo conoce y es una canción bastante animada, bien medio rockabilly, me gusta full. Y la que quiero recomendar, no proponer, como artista solista se llama God, que es una canción súper heartfelt y que cuando canta parece que se le está rompiendo el corazón a Lennon. Es una cosa súper fuerte, pero me encanta esa canción. Es súper bueno, a mí me encanta God. Es, bueno, es que es del disco que te dije, o sea, es de Plástico No Van, entonces es un disco que me Claro. parece increíble. A ver, yo de los Beatles puedo recomendar Sgt. Pepper, o sea, es trampa recomendar Sgt. Pepper, yo creo que no, El disco entero. el disco entero, porque te dije que no tengo favoritas. Voy a hacer Claro. trampa un segundo y voy a recomendar uno de Paul McCartney también, que es bastante Ok. extraño, porque lo que hizo Paul fue que empezó a grabar la calle, básicamente, en Liverpool, que se llama Liverpool Sound Collage. Y hay unas mezclas bastante extrañas, es un disco muy raro,
pero no sé, a mí me encanta. O sea, lo conseguí Ok, un día. no lo conocía. Es que es muy raro, o sea, lo conseguí un día en una tienda y yo dije, "Uf, ¿esto qué es?". Lo busqué un segundo, vi que no es que era una recopilación de estas locas que siempre hacen y dije, bueno, pues lo compro y veo qué tal. Y me encantó, o sea, es muy raro. Y Ok, lo de voy a buscar. Lennon, eh, yo creo que voy a recomendar el remix, bueno, perdón, la remasterización con remix en la que colaboró Sean de Gimme Some Truth, que salió ahorita, salió el 9 de octubre con la conmemoración del 80 cumpleaños de John, y tiene varias versiones de las canciones del disco. Tiene unos mix bastante extraños. Es como escuchar cualquiera de los Anthology de los Beatles, que tiene versiones extrañas con que se mete un audio de alguna cosa o se pone a experimentar o están a destiempo o cualquiera de esas cosas. Es más o menos así. Tiene varias versiones. Ok, Entonces es bastante cool el disco este nuevo que salió con la masterización de Sean. Bueno, yo creo que aquí se acaba nuestra pequeña conversación sobre John Lennon y los Beatles. Hasta luego y nos vemos en el próximo Muchas episodio. gracias. Chau.